Listo. Ahora sí. ¿Dónde está? Acá. Vamos a presentar la pantalla. Permite. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces hoy tenemos la segunda parte de fibras ópticas. Es más que nada fibra óptica monomodo. La que vieron la semana pasada era la multimodo. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia, digamos, entre una y la otra. Esto veríamos, todos los temas que veríamos el día de hoy, son todos temas cortitos, así que no se asusten. Eh, Vamos a arrancar entonces una pequeña introducción de qué es lo que se vio la semana pasada. Este, Vieron, bueno, todo el tema de cómo se construía una fibra óptica, las ventajas que tenía respecto a otros medios de enlace, cómo se calculaban, por ejemplo, cantidad de modos, apertura numérica. Este, y bueno, eso era para la fibra multimodo, pero para la monomodo no se calcula eso. Sí, la apertura numérica sí, pero digamos, lo que calculamos es que hay un solo modo, no tan varios modos de transmisión como había en la multimodo, sino que hay un solo modo, lo cual nos trae ciertas ventajas. Por ejemplo, vamos a ver cómo es que llegamos a construir una fibra monomodo. Así, esta era bueno, la fibra original, la primera, la multimodo. Un núcleo de más o menos 200 micrones de diámetro, digamos, y tenemos con un índice de reflexión, N, y después tenemos lo que sería el cladding o cobertura con un índice de refracción un poco menor, ¿sí? Dos índices de refracción distintos. Fíjense, acá tenemos como un escalón, varían como un escalón. Dos índices de refracción distintos y bien diferenciados. Están bastante cerca uno del otro, pero bueno, uno tiene un índice y el otro tiene otro índice. Entonces, eso provoca la reflexión total interna dentro de la fibra. ¿Sí? Entonces, pero el problema es que al ser un núcleo, digamos, relativamente grande, que tiene un tamaño de un diámetro bastante mayor a las longitudes de onda que viajan por dentro del núcleo, eh, pueden propagarse las ondas rebotando por distintos lugares. O sea, cada haz, digamos, ¿ven? Por ejemplo, acá cada uno de los colores de esos haces que rebota, es como se acomodó, digamos, el haz de luz y cómo va haciendo reflexión total interna, siempre y cuando el ángulo sea, digamos, mayor al ángulo límite, ¿sí? Puede tomar cualquier ángulo, ¿sí? Y va a producir reflexión total interna. Entonces, eso eh, produce que cada uno de estos haces llegue, digamos, en diferente momento al receptor. Si yo pongo en el emisor por ejemplo, esta señal, va a entrar, según cómo entre, según el ángulo con el que entre a la fibra, va a recorrer diferentes caminos y va a tener distintos ángulos de eh, reflexión entre el núcleo y el cladding, digamos, y van a llegar a distinto momento al receptor, lo cual va a provocar que, ¿sí?, tenga una señal totalmente deformada al final de la fibra. Esto es justamente por el tema de diferentes velocidades. Recuerden cómo se llama eso cuando una misma señal tiene diferentes velocidades de transmisión, digamos. O sea, y la señal, La velocidad obviamente. de grupo. Sí, en realidad se llama dispersión, digamos, ¿no? Si la velocidad de grupo es si yo hago un promedio de todas las velocidades. O sea, cada una es como que tiene su velocidad. O sea, todas van a la misma velocidad, pero si yo hago distancia sobre tiempo, y la distancia la tomo como el largo de la fibra, y sí, digamos, van a ser distintas velocidades. Este,
esto sería dispersión, digamos. O sea, lo que se produce es una dispersión. Dispersión es justamente eso, que una misma señal tenga diferentes velocidades, ya sea por las diferencias de frecuencia o por lo que sea, entonces al final de la línea o del medio llega una señal distorsionada. Puede ser con un medio gaseoso, puede ser con un medio sólido, medio líquido, cualquier cosa. Entonces, para corregir esto se inventó en su momento, ¿sí? Digamos, hasta más o menos los años 60, 70 se utilizó de esta forma, ¿sí? La fibra de esa forma, no era algo muy masivo como ahora. Y después se inventó, como para poder corregir ese problema, el índice gradual, que no es un cambio abrupto de el índice de refracción del núcleo al Cadin, sino que es un cambio lento, digamos, un cambio continuo, ¿sí? Es un cambio continuo, en donde tengo el índice justamente en el centro del núcleo, el mayor índice de reflexión, y el menor índice de reflexión, digamos, sería en el borde exterior de la fibra, ¿sí? Entonces, lo que tengo es un continuo, una variación continua del índice de reflexión, lo cual esto provoca que, digamos, cuando pongo la señal no es que va a reflejarse directamente, digamos, en el cambio de índice de reflexión, sino que va a ir doblándose de a poquito, porque el n va cambiando de a poquito. Entonces, lo que hace esto empareja un poco las velocidades, ¿sí? Hace que, esto fíjense que sería como una senoidal, porque tomen por ejemplo el rojo, ¿sí? El rojo de arriba acá en este caso, va por arriba, después se mete para abajo y así, bueno, el rojo de abajo va para abajo y después se mete para arriba. En vez de hacer un camino recto acá, tipo triángulo, tipo diente de sierra, va a ser un camino así tipo senoidal. Bueno, esto empareja un poco las velocidades y hace que la dispersión sea menor. Entonces, de una porquería que teníamos antes, ahora tenemos algo un poco mejor, un poco. No es exactamente lo mismo, pero bueno, se soluciona bastante. A medida que fue avanzando la tecnología, ¿sí? Eh, se pudo comprobar, o sea, bueno, en la teoría, digamos, se comprobó que si uno tiene un núcleo, o sea, esta misma fibra, la de índice abrupto, logra que el núcleo sea muchísimo más pequeño en diámetro, ¿sí? Casi del tamaño, casi, o sea, una o dos o tres veces el tamaño de la longitud de onda de la luz que viaja por la fibra, ¿sí? Si se logra eso, eh, pasaría que circularía un único modo acá adentro, que sería el rayo azul que está acá arriba en el índice abrupto, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente, con la tecnología que había en los 70, 60 y 70, eso no se podía lograr. Recién en los años 80, digamos, se pudo llegar a ese diámetro de núcleo. Entonces, fíjense, ven como el cladding tiene un diámetro de 125 micrones, por ejemplo, y el núcleo 10 micrones. O menos, depende, ¿no? 10 micrones o menos, eso depende, bueno. Cada vez las fibras van haciendo mejores, entonces eh, se va mejorando y se va logrando que la transmisión sea cada vez mejor. Entonces, ahí tenemos cuando ingresamos esa señal, la misma señal que poníamos en toda, en una fibra monomodo, un único modo es el que se acomoda, ¿sí? Un único haz es el que pasa. Entonces la señal no sufre ningún tipo de variación, salvo atenuación, ¿sí? Que ahora vamos a ver. La única variación que sufre es la atenuación, pero la forma de la señal se mantiene perfectamente. En cuanto a lo que serían frecuencia, tiempos y lo que sea. O atenuación siempre vamos a tener, eso no podemos zafar, pero bueno. Esta tiene muchísimos más problemas que esta, obviamente, ¿no? Profe, una Entonces, consulta, ¿te porque no escucho? sé si es algo que no entiendo desde el punto de vista conceptual. En esta, en la fibra monomodo,
el ángulo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el ángulo de incidencia, o sea, cuando empezás a enviar la señal, ¿no? Sí. Sería, o sea, tal que el haz es perpendicular a la cara de No, no, no. la Sí, fibra bueno. o... De todos los que pegan en la entrada, el Sí. único que va a entrar va a ser el que entra perpendicular. Ah, ok, o sea, como que los demás o rebotan o no los tenemos en cuenta. Sí, no, digamos, claro, digamos, no van a entrar, sí, sí, sí. O sea, igualmente, digamos, el acoplamiento ya está hecho como para que entre perpendicular y qué sé yo. En esta también, digamos, ¿no? Pero bueno, se van a meter igual los otros haces, los que no son perpendiculares. O sea, cuando el conector y todo lo que hay en la fibra está hecho para que entre perpendicular, pero obviamente siempre hay un cono de luz cuando hay un emisor de luz, aunque sea un láser, el láser que es perfectamente derecho, igual un láser siempre tiene un poco de apertura, ¿no? ¿Se trata de Mínimo. dispersión de grupo o que los gráficos esos de Esto se de llama, red? este se llama dispersión modal, Ok. justamente porque viene de los modos, de los diferentes modos que se propagan. Y como hay un único modo, no hay dispersión. La señal llega exactamente igual, salvo con un poco de atenuación, pero llega exactamente igual que como ingresó, porque no hay, viaja derechita. Una Y como es preguntita. una única frecuencia, digamos, esto viaja en una única frecuencia que es la longitud de onda de la luz. ¿Sí? La longitud de onda de la luz, que por ejemplo puede ser 1300 nanómetros, ¿sí? Es la única frecuencia. Lo que después voy a modular en amplitud, ¿sí? Para tener diferentes señales, ¿no? Después se modula esa señal, esa luz, se modula en amplitud, ¿sí? Para tener, qué sé yo, no sé, la puedo modular con una senoidal o la puedo modular con esto, y la amplitud de la luz, acá es cero, acá es máxima y acá vuelve a ser cero. Y bueno, va creciendo de a poco la amplitud de la luz y yo en el receptor veo cero luz, va creciendo, máxima luz, va disminuyendo, cero luz. Es un ejemplo, ¿no? Perdón, Sí. ¿todos los haces tienen toda la información de la señal? Porque si nosotros estamos disminuyendo solamente para que Sí. pase un modo y los demás los eliminamos, o sea, tendremos que estar Sí, perdiendo sí, 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 información. es lo que yo te digo. Por ejemplo, si yo tengo una señal, lo más fácil que es una señal cuadrada. ¿Qué significa la señal cuadrada? Cuando la señal está en cero, el emisor está apagado. Cuando la señal está en el 1, digamos, el emisor está prendido. O sea, es una lamparita que se prende y se apaga, ¿no? Bueno, Sí, no es tan fácil, ¿no? Una frecuencia altísima. Pero bueno, una lamparita que se prende y se apaga. sí. ¿Sí? Entonces, cuando la lamparita está apagada, la fibra no circula luz por acá. Cuando la lamparita está prendida, circulan todos los modos que se pueden meter. Después se vuelve a apagar, lo mismo. Bueno, acá lo mismo, pero nada más que cuando está apagada no circula y cuando está prendida circula uno solo. Ok. Y en Ah, el ¿se primer entendió? caso se varía por la diferencia de longitud de caminos, ¿no? Claro, claro, o sea, recorre mucho más camino, el rojo, por ejemplo, recorre mucho más camino que el negro, por ejemplo. Entonces, distancia, o sea, y la velocidad, si yo me paro en el trayecto rojo. La velocidad es siempre la velocidad de la luz sobre el índice de refracción, ¿no? Entonces, claro, todos tienen la misma velocidad, pero al recorrer más trayecto uno que el otro, llegan en diferente momento al receptor. Entonces, eso es lo que provoca la dispersión, justamente. Cuando quiero reconstruir la señal, y bueno, veo cualquier cosa. Bueno, ¿se entendió? Sí. Entonces, ¿qué característica tiene este índice monomodo? Entonces, justamente elimina la dispersión modal. Entonces, ustedes habían calculado la dispersión modal en la clase anterior, la clase anterior de fibras. Había una cuenta que se hacía. Bueno, eso ya, ese delta T, creo que era un delta T por algo, delta T sobre L, digamos, ¿no?
Bueno, eso es 0. En la fibra monomodo es 0 el delta T. El núcleo se reduce a tamaños muy pequeños, obviamente entre 5 y 10 micrones. Ese es lo que tengo que lograr, pero hoy en día se logra sin ningún problema. Las longitudes de onda, entre 1300 y 1500, o sea, o 1300 o 1500, acá dice entre uno y otro, no, bueno, sí, no es que entre 1300 y 1500 y todo lo que hay en el medio se puede usar, no. Ahora vamos a ver qué se puede usar, o 1300 o 1500. O sea, pierdo ancho de banda efectivo, digamos. No, porque después vos modulás, vos podés modular, ahora vamos a ver el ancho de banda, vos podés modular esa señal en amplitud, ¿sí? O sea, la luz tiene esta longitud de onda. Ahora después vos la modulás arriba, así como modula, bueno, ustedes no vieron el tema de comunicaciones, no vieron cómo se modula en AM o en FM, ¿no? Pero uno puede, esta señal que es de una frecuencia altísima, uno la puede modular en amplitud. Entonces, como yo les digo, que cuando la luz está apagada es un 0 y cuando está prendida es un 1, bueno, eso se puede hacer muy rápido, digamos, una frecuencia altísima, prender y apagar, y eso no afecta en nada a la operación de la fibra. O sea, esa frecuencia de prender y apagar, ahora les muestro cuánto puede ser, ¿sí? Bueno, el emisor tiene que ser láser justamente para mantener una única longitud de onda. Pero bueno, esa es la desventaja, si quieren llamarla desventaja. Para mí no es una desventaja, porque hoy los láser también se fabrican de manera bastante sencilla. Eso es lo que tiene que pasar para mantener una única longitud de onda única, digamos, ¿no? Ahí tenemos una convención de colores que es amarillo, monomodo, naranja, multimodo. O sea, cuando ustedes vean una fibra amarilla saben que es monomodo. Si ven una naranja, ya saben que es multimodo. Y acá está el ancho de banda, entonces ven, fíjense, 40 gigabits por segundo. O sea, esa frecuencia de encendido y apagado de luz, 40 gigabits por segundo puede ser, ¿sí? O sea, yo puedo poner 40.000 millones de veces por segundo. 40.000 millones de veces por segundo la puedo encender y apagar y va a andar perfectamente, ¿sí? Eso sería modular en amplitud, lo que yo les digo modular en amplitud. O sea, lo que me restringe respecto de las otras fibras son las longitudes de operación. Claro, ya yo tengo que tener estas dos longitudes de operación. Esta o esta. Perfecto. Preferentemente la segunda. Ahora van a ver por qué. Y bueno, fíjense, bueno, esto es para 100 kilómetros, esto es más que nada por un tema de atenuación. Pero hoy en día la atenuación ya es cada vez menor, digamos, cada vez se puede No mandar. es por la longitud de camino, que o sea, cuanto más largo es el cable, más diferencia de tiempo puedes generarte. No, porque la monomodo. Bueno, en realidad sí, ahora vamos a ver que la monomodo se puede transformar en multimodo si pasa algo que no queremos que pase, obviamente, ¿no? Pero justamente esa es la limitación, digamos, si yo tengo un cableado muy largo, ¿sí? Ese monomodo por ahí hay más riesgo de que se transforme en multimodo. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué. Bueno, acá tenemos atenuación, justamente, atenuación de la monomodo sería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me produce atenuación en la fibra? Entonces, lo que produce atenuación puede ser, ¿sí? Esto es intrínseco a la fibra. Una vez que compré la fibra, no lo puedo mejorar o subsanar de ninguna forma, ¿sí? Porque la fibra ya está hecha y esto corresponde al proceso de fabricación de la fibra. Entonces, ya está intrínseco a la fibra. El scattering de Rayleigh es uno de los factores, ¿sí? Debido al proceso de fabricación, y la absorción química también debido al proceso de fabricación. Vamos a ver cómo se produce cada cosa. Y después factores extrínsecos, esto sí, una vez que compré la fibra yo tengo que tener ciertos cuidados de cómo la instalo, justamente para que no se produzca mayor atenuación de la que
de la que ya tiene naturalmente por haber sido fabricada, que serían macrodoblado y microdoblado, ¿sí? Microdoblado por ahí también es en el proceso de, por ejemplo, final de fabricación, cuando la fibra ya está hecha, pero me la están enrollando, me la venden o la transportan o lo que sea. ¿Sí? Entonces, el scattering o dispersión de Rayleigh. Cuando una longitud de onda es comparable con el tamaño de la partícula, esta última produce que la onda se desvíe en varias direcciones, provocando cambios en su trayectoria. Entonces yo tengo una partícula que tiene más o menos el mismo tamaño de la longitud de onda, que en este caso, como dijimos, puede ser 1300 nanómetros o 1500. ¿Sí? Entonces, si viene el rayo de luz, como onda o como haz o como lo que sea, o como fotón, porque esto se estudia como fotón también, la onda se desvía en todas direcciones, ¿sí? Y obviamente la única dirección que a mí me interesa es la misma que traía la partícula, porque esto, cuando sale en todas direcciones, va a pegar en el núcleo o pega como con el ángulo mayor al ángulo crítico, pero ahí ya se me transforma en una fibra multimodo, o pega con un ángulo menor al ángulo crítico y se pierde ese haz. Igual son de mucha menor intensidad, o sea, el haz que a mí me interesa, que es el que tenía la misma trayectoria, tiene una intensidad muchísimo menor a la del haz original, porque se dividió en todas estas trayectorias. Entonces esto hace que el haz se atenúe. Igual, obviamente, esto se produce ¿por qué? Porque el material del núcleo es no uniforme, digamos, tiene ciertas... Yo quisiera que el material del núcleo fuera un material perfecto, que en todas direcciones tenga las mismas características, pero bueno, no lo puedo lograr al 100%, entonces es un material uniforme en un 99,99%, pero ese 0,01% produce la dispersión de Rayleigh en, digamos, casos, en muy pequeños casos de haces que justo pegaron en un lugar donde no era uniforme. Y bueno, entonces ese haz lo perdí, pero la mayoría de las pasa sin problemas, ¿no? Entonces eso lo que me produce es una pequeña atenuación que, bueno, ¿cómo lo soluciono? Esto es fácil de solucionar. Si depende justamente, o sea, esos rayos que nos llegan a destino y decimos que el tamaño de la partícula tiene que ser más o menos de la longitud de onda que está viajando para que la desvíe. Si yo aumento un poco la longitud de onda, la desviación es bastante menor, ¿sí? O sea, a medida que la longitud de onda se hace mayor, las partículas se dispersan menos. ¿Qué es lo que pasa en el cielo, no? Uno ve, ¿por qué el cielo es azul? ¿Saben Porque eso? es la onda que se dispersó. Claro, la longitud de onda que es comparable con las partículas que están suspendidas en el aire es la del azul, ¿sí? Entonces esa longitud de onda es la que se dispersa y entonces nosotros vemos el cielo azul porque nos llega a... Esto lo que nos llega a nuestra vista son los haces dispersados, digamos, ¿no? En cambio los otros tienen longitud de onda mayor y nada, pasan como si nada, salvo a la tarde, el atardecer, donde ahí sí es como que se dispersaron todos los haces, salvo el rojo como tiene más trayecto para recorrer, se encuentra con más partículas, y bueno, sí, alguna de su tamaño va a encontrar y se va a dispersar, y vemos por eso a la tarde el atardecer rojo. Entonces, como esto disminuye a medida que la longitud de onda aumenta, si yo puedo aumentar suficiente la longitud de onda, y bueno, voy a poder zafar de la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Pero bueno, como les digo, ahí yo les adelanté que puedo usar o 1300 o 1500 y bueno, entonces tengo que tratar de usar la más alta posible. Después tenemos ¿La constante esa es algo de Rayleigh o es K, la K de... no, una K.
Una constante. Esto sería atenuación de Rayleigh, qué sé yo. Una constante. Una constante cualquiera. No sé bien cuál es la fórmula, digamos, ¿no? Habría que buscar cuál es la fórmula exacta de cómo es la dispersión de Rayleigh. O sea, no es proporcional, es casi el tamaño de las partículas. A la cuarta, claro, es proporcional con lambda a la cuarta. ¿Sí? O sea, la longitud de onda crece un poquito y la elevo a la cuarta y ya zafé, digamos, ya la atenuación es mucho menor. O sea, por eso justo, tiene que ser justo, tengo que tener justo la mala suerte de que sea justo del tamaño de la partícula, porque ya si es un poquito más grande, ya la atenuación disminuye un montón, justamente porque como cambia con lambda a la cuarta. Pero Absorción química. O sea, ¿qué es la absorción química? Bueno, cuando un haz de luz o de energía, un haz que tiene cualquier energía, puede ser de luz, puede ser lo que quiera, una onda electromagnética que tenga energía, ¿sí? Es transmitida a una partícula. Estas partículas, en este caso, son impurezas que hay en el núcleo, ¿sí? Propias del proceso de fabricación. ¿Sí? El núcleo tiene impurezas. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, viene el haz de luz con una cierta longitud de onda, pega en una de esas impurezas y lo absorbe completamente y la impureza oscila en una oscilación térmica, que lo que hace es calentar la fibra, no es que va a calentar y voy a poder calentar agua y tomarme un mate, digamos, ¿no? Pero digamos, se disipa en forma de calor en la fibra, calor que ni se siente, pero bueno. La energía entonces se absorbe en fotones o cuantos, digamos, ¿no? Eso significa que yo tengo que ver la onda como un fotón, entonces cada partícula o el tamaño de la partícula, la energía de la partícula va a absorber una energía determinada, no es que va a absorber todo, va a absorber una energía determinada. Entonces, la absorción va a ser en ciertas longitudes de onda, ¿por qué? Porque la energía de un fotón es igual a h, que es la constante de Planck, por la frecuencia, ¿sí? De esa onda, entonces va a absorber determinadas longitudes de onda, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los iones OH-, ¿sí? Que vienen de lo que sería la contaminación de vapor de agua durante el proceso de fabricación. Se utiliza vapor de agua para generar el vidrio, digamos, para manipular el vidrio, que es el material de la fibra. Entonces, eso se mete adentro del vidrio y queda en forma de impurezas. La longitud de onda que absorben estos iones OH es 0,95 micrones y 1,38. Esta está cerca de los 1,3 que les dije que usábamos, así que esto está muy complicado acá. Pero bueno, tendríamos que utilizar algunas de luz que no tenga estas longitudes de onda. Después tenemos también enlaces iónicos. Estos son enlaces de lo que sería el vidrio, ¿sí? Por ejemplo, acá oxígeno, silicio, cobre 2+, hierro 2+, cromo 3+, todo esto también es lo que sería la contaminación del vidrio para darle el índice de refracción que a mí me interesa, ¿sí? Entonces todo esto provoca acá absorción, por ejemplo, ven que dice acá en 1,23 micrones, ¿sí? Y después tenemos también el óxido de silicio, también el vidrio oxidado, ¿sí? Que no es como el óxido que quiero sacar del fondo de la olla, digamos, el óxido de silicio que se utiliza justamente para construir el material de la fibra óptica. Eso lo que tiene que, digamos, absorbe en infrarrojo, y como 1300, 1500 es más o menos una frecuencia de infrarrojo, y bueno, ahí tengo, fíjense, aumenta por encima de 1,6 micrones, o sea, 1600 nanómetros, ¿sí? Debido a este óxido de silicio, y eso hace que también a partir de esta longitud de onda
aumente mucho la absorción y aumente obviamente la atenuación. Ya, bueno, si aumento demasiado la longitud de onda, 9 micrones, que no se utiliza esta longitud de onda, pero bueno, si se utiliza esto, estas estructuras del óxido de silicio ya entran en resonancia y es como si la fibra fuera un pedazo de madera, no transmite la luz para nada. Perdón, las fibras ópticas están hechas de vidrio, ¿no? Claro, el vidrio, las fibras ópticas están hechas de vidrio, el vidrio está hecho de silicio, obviamente, ¿no? El vidrio está hecho de arena, silicio. Bueno, con todo esto que vimos recién, podemos armar la curva de atenuación para una fibra monomodo y tenemos en el eje, digamos, horizontal tenemos longitud de onda, en el eje vertical atenuación de B por kilómetro. Y acá tenemos el primero que vimos, que es la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Que va, como dijimos, disminuyendo con lambda sobre 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, disminuye rápidamente entre 0,6 y 1,4, más o menos, micrones, disminuye. Después tenemos el último que vimos recién, que es el de atenuación del infrarrojo, que se va aumentando con la longitud de onda. Dijimos que a partir de 1,6 micrones y después hasta 9 micrones. Acá 9 no lo tenemos en la escala, pero bueno, hasta 9 aumenta y el 9 se hace opaco, digamos, ¿no? Y después tenemos los picos de absorción de las diferentes impurezas, ¿sí? Tenemos ahí el de las silicio-oxígeno, oxígeno-silicio, cobre 2+, hierro 2+, cromo 3+, y H2, que son las impurezas que uno le pone al vidrio para lograr ciertos índices de refracción. Después tenemos los iones OH, que dijimos que tenemos en 1,30 y pico, y no me acuerdo, y acá en 0,9 creo que decía, 0,95. Y bueno, entonces acá yo ¿qué voy a tratar de evitar? Meter lo que sería mi luz, mi longitud de onda de la luz que yo pongo en la fibra, tratar de que coincida con estos picos, tratar de que no esté acá cuando esto sube demasiado. Por eso es que, como les dije en un principio, tenemos 3 ventanas de transmisión, digamos, donde la ventana 1 es 0,85 micrones, ventana 2 1,3, ventana 3 1,55. Entonces, yo les dije estas dos, esta prácticamente no se usa, pero estas dos sí se usan, entonces acá son las dos ventanas de menor atenuación, fíjense, ahí esta es la mínima, 1,55, mínima atenuación. Un poquito menos, atenúa bastante, mucho más por el pico de absorción, un poquito más, ya empieza a atenuar por el tema del silicio, el óxido de silicio. Y acá, bueno, lo mismo, la menor atenuación tenemos acá, entre las dos picos de absorción del OH. Entonces, por eso es que yo puedo usar o 1,3 o 1,55. Pregunta, ¿por qué se suele dar estas dos posibilidades y directamente no se trabaja con 1,55 y ya está? Porque por lo visto, por lo que parece, la 1,3 tiene bastante atenuación en comparación. Sí, a 1,3 tienen. Y bueno, qué sé yo, depende. O sea, tiene que ver con es más difícil construir una. No, por ejemplo, los transmisores de fibras ópticas tienen las dos, qué sé yo. Yo no sé si es o sea, una cuestión de enviar. No sé por qué yo elegiría 1,55, pero bueno. Capaz no te A importa veces tanto que te atenúen la. si la atenuación la puedo tolerar, uso 1,3, qué sé yo, no sé. Claro, Pero sí, se usan las dos. Yo sé que hasta hoy en día se usan las dos. ok. O sea, la que más se usa es esta, pero se usa la otra también. Y después, bueno, tenemos justamente lo que yo puedo tratar de evitar, que es el macro doblado, ¿sí? Digamos, es lo que pasa cuando viene la onda y se encuentra con una curva que de golpe no estaba prevista. Entonces cambia el ángulo justamente que hay entre el haz venía derechita y de repente se encuentra con algo con lo que se choca y eso
por ahí puede hacer que el ángulo con el que choca el haz sea menor al ángulo crítico y no se produzca, o se produzca menos reflexión total interna, o me transforme la fibra en una fibra multimodo, digamos, ¿sí? Que el ángulo sea diferente, un ángulo crítico diferente al ángulo crítico del único haz que yo tenía. Entonces, estos modos o son guiados hacia afuera de la guía o son guiados dentro de la guía, pero a una velocidad menor, digamos, recorriendo una distancia mayor. Entonces, acá tenemos la doblez, el doblez de la fibra óptica. Viene la onda con la única onda monomodo que se propaga y de repente se encuentra, de golpe así, se encuentra con el borde de la fibra. Bueno, esto provoca que si ese ángulo es menor al ángulo crítico, y bueno, vamos a suponer que una parte sigue, pero una parte llega y se va de la fibra, ¿sí? O todo se va de la fibra, no, todo no, pero bueno, una parte sí. Porque ustedes piensen que acá se fue desviando de a poquito, entonces. Entonces, estas curvaturas a veces son inevitables, porque si yo tengo que mandar una fibra muy lejos, y bueno, tengo una instalación que en algún momento la voy a tener que doblar, no me queda otra. Lo que sí, ese radio de curvatura debería ser, ¿sí?, lo más grande posible, y el fabricante me especifica un radio de curvatura mínimo en donde la atenuación es tolerable, digamos, donde no hay tanta atenuación. Entonces yo tendría que respetar ese radio de curvatura mínimo, ¿sí? Entonces de esa forma lograría de que no se produzca este efecto. Después tenemos el microdoblado. El microdoblado son o microcurvaturas que acá dice se presentan en la fase de producción, pero puede ser en la fase de instalación también, ¿sí? Si uno tironea mucho la fibra cuando la está instalando, esto se produce también. Digamos, son irregularidades que hay entre el núcleo y el cladding o el revestimiento, ¿sí? Entonces, que pueden ser microgrietas, agregados, burbujas de gas, lo que sea. Las microgrietas es lo que, digamos, se podría producir cuando uno tironea la fibra, cuando uno le da un golpe a la fibra, bueno, ahí se pueden producir esas microgrietas. Y después tenemos cíclicas. Esta sí es el proceso de fabricación, porque, por ejemplo, el bobinado, el tambor que enrolla el bobinado cuando la está terminando de fabricar ya para embalarla, no sé, tiene un problema con los rulemanes y no gira bien, gira desparejo, y bueno, entonces va a tironear, va a enrollar un tramo de fibra, lo va a enrollar bien, y después otro tramo lo va a tironear un poquito, y otro tramo lo va a enrollar bien, y otro tramo lo va a tironear un poquito. Entonces eso, como se repite cíclicamente, por eso dice que es cíclica, ¿no? Entonces, esto provoca, por ejemplo, que también un modo, una monomodo, se convierta en una multimodo, ¿sí? Y bueno, ese multimodo, si pega en esas impurezas, también hace que el haz salga de la fibra. Por ejemplo, ahí tenemos, vamos a suponer de que cuando instalé la fibra, tironeé la fibra porque no pasaba por el hueco, y la tironeé y provoqué estas microgrietas. Bueno, entonces acá tenemos estas irregularidades, y el punto B es de una contaminación de cuando estaba enrollando el cable, qué sé yo, no sé. Bueno, el B no No sí. sería, esta condensación de iones no tiene nada que ver con el proceso de No tiene nada que ver con lo anterior, digamos. lo Esto, químico. por ejemplo. Okay. No. Esta es una burbuja que entró porque tironeé, qué sé yo. Ok. Entonces, si yo tengo el haz monomodo que venía, ya ahora en vez de venir acá se me achicó un poquito el radio.
y acá se me achicó un poquito el radio. Entonces, ya con este cambio acá de radio hace que el haz se vuelva un poquito inestable y se me transforme en un haz multimodo. Y si justo ese haz multimodo pegó en esa grieta que había ahí, esa irregularidad, ya no tiene el ángulo límite y no produce más reflexión total interna. Lo mismo acá. Si justo se transformó en otro modo, digamos, ¿no? Ahora, si justo se transforma en un modo que no pega en ninguna, y bueno, zafé. Y si justo también se transformó en un modo que pegó en una de esta contaminación, ¿sí? Esta burbuja que quedó ahí, también pasa lo mismo, porque la burbuja empieza a rebotar. Es una burbuja del mismo material, pero que quedó ahí justo en el medio, ¿no? Empieza a rebotar por todos lados, pero con un ángulo diferente al ángulo límite, ¿sí? Y bueno, entonces sale de la fibra. Entonces también hay que tener cuidado cuando uno instala la fibra, de no andar tironeándola o no andar golpeándola, porque puede pasar esto. Una pregunta. El radio que había que... O sea, ¿no era que cuanto más chico era el radio no te molestaba para que sea... O sea, para que sea multimodo, para que sea monomodo tenía que respetar un radio máximo y después de ahí para abajo estaba todo bien, ¿no? Sí, claro, pero el radio tiene que ser homogéneo, digamos, ¿no? Claro, pero que no sea homogéneo te puede generar un multimodo. Puede hacer que se desvíe el haz un poquito, entonces cuando se desvía, ya no pasa derechito como antes. Ah, ok, ok. Entonces esa desviación provoca, sí, yo le digo multimodo, pero en realidad provoca que el ángulo sea diferente al que venía, digamos, ¿no? Ah, ok, ok. Multimodo, ¿por qué? Porque acá tenés uno, acá tenés otro, y qué sé yo. Entonces acá ponele que se desvía un poquito para arriba, pero acá se desvía un poquito para abajo. Ok, ok. Está. Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo que sería cuestión de atenuación, que bueno, todas estas son las cosas que tengo que evitar para que la fibra... o sea, hay cosas que puedo evitar y hay cosas que no, porque las cosas que son del proceso de fabricación no las puedo evitar. Pero bueno, si se va mejorando el proceso de fabricación, cada vez va a haber menos atenuación en las fibras, que es justamente lo que pasa, que están todo el tiempo cambiándose las fibras. Los enlaces, por ejemplo, no el enlace un enlace corto de unos decenas o centenas de metros, eso no se cambia, pero los enlaces de kilómetros, por ejemplo, qué sé yo, de acá al Uruguay, no sé, digo, esos se están cambiando todo el tiempo o se están agregando todo el tiempo porque la atenuación la van mejorando y al haber menos atenuación, hay más capacidad de transmitir haces más rápidos o de mayor ancho de banda en la fibra, entonces se aprovecha eso también. ¿Qué pasa si de repente hay un corte accidental en la fibra? Tengo la fibra, ¿sí? con el rayo circulando, y de repente, no sé, por X motivo, la fibra se corta, ¿sí? Entonces yo tengo el haz que venía y venía circulando, venía moviéndose por un núcleo con un índice de reflexión, N sub n, un índice de reflexión determinado, y de repente se encuentra, ¿sí? con el aire que tiene índice de reflexión N0, o sea, N igual a 1. Entonces, recuerdan que el del capítulo 3 pasa cuando un campo eléctrico o un haz cambia de medio, se produce que se producía, ¿de acuerdo? Reflexión. Se genera una reflexión. Una parte se transmite, una parte se refleja. Este es el coeficiente de reflexión que utilizábamos las impedancias intrínsecas del medio, de los dos medios. El coeficiente de reflexión era campo eléctrico
o amplitud de campo eléctrico reflejado sobre amplitud de campo eléctrico incidente. Con índice de reflexión también puedo calcular el coeficiente de reflexión. Recuerden, el N1 es el incidente y el N2 es el transmitido. Entonces, en nuestro caso, el N1 sería el del núcleo y el N2 sería el del aire. Y también, digamos, como no quiero trabajar con campos eléctricos porque si no me hincha, porque voy a tener que hacer todo conversiones y qué sé yo. Entonces, a mí me dan directamente, por ejemplo, el generador me dice, el haz tiene una potencia de tantos watts. Bueno, si voy a trabajar con potencia y utilizo el coeficiente de reflexión para potencia, al cual se llama R, también reflectancia. ¿Sí? Entonces el coeficiente de reflexión para potencia es elevar al cuadrado el coeficiente de reflexión para amplitud. Por lo tanto, elevo al cuadrado este cociente. Y eso es potencia reflejada sobre potencia incidente. O refractancia, esto también lo llamamos refractancia. Refractancia es esto, n del núcleo menos n del aire o del medio que haya. Si estoy debajo del agua, si la fibra pasa debajo del agua y se corta bajo el agua, acá tengo que poner el índice de reflexión del agua en N0. ¿Sí? Eso es porque se refleja tanto el campo eléctrico como el magnético en la misma, dice el producto, entonces queda al cuadrado. Sí. Sí, esto lo habíamos visto en el capítulo 3, después fíjense. Acá tenemos entonces el del núcleo y acá el del medio, que en donde está inmersa la fibra, ¿sí? Si es un gas, bueno, el índice de refracción de ese gas, lo que sea. Bueno, esto es lo que aprovecha este aparato que se llama OTDR, Optical Time Domain Reflectometry, o sea, reflectometría óptica en el dominio del tiempo, en donde yo tengo, por ejemplo, una fibra abierta, ¿sí? Entonces yo tengo una fibra que mide muchos kilómetros y no puedo andar con una motito así al lado de la fibra y viendo a ver dónde se cortó. ¿Sí? Porque además la fibra puede ser que esté enterrada por el piso, puede ser que esté sumergida debajo del agua. Entonces utilizo este aparato, que es el que utilizan los técnicos que trabajan con fibras ópticas, que lo que hace es emite un pulso de luz o varios pulsos de luz. ¿Sí? Acá tiene un divisor de luz o un espejo colocado a 45 grados. Y después tiene un detector, ¿sí? Amplificador, muestra y una pantalla. Entonces, el emisor de luz envía una luz, la introduce dentro de la fibra óptica. Cuando ese haz se encuentra con la fibra abierta, va a rebotar y va a volver hacia el emisor. Pero como está este divisor de luz, este espejo, lo puedo mandar hacia un detector de luz. Y en la pantalla, digamos, me va a mostrar una curva, y esa curva me va a decir dónde termina la fibra. Entonces, ese mismo aparato, cuando ve, por ejemplo, cuando ve este evento, dice, ahí está la fibra cortada y me calcula la distancia entre el emisor y, ¿sí? el largo de la fibra, o sea, entre el emisor y el corte. Entonces, como yo ya sé, el aparato me dice qué largo tiene, listo, voy a ver ahí, y ahí veo la fibra cortada, y ahí, no sé, hago un empalme o meto un conector o algo para volver a unir la fibra. O se cambia la fibra directamente según ciertas... O sea, bueno, ahora van a ver. Justamente, este es el equipo que tenemos en la facultad, ¿sí? Que hace este proceso. Se conecta a la fibra y mide todos los parámetros de la fibra. ¿Qué se puede medir? Bueno, vamos a ver qué se puede medir. Además del final de fibra, puedo ver otras cosas. Por ejemplo, puedo ver un microdoblado, que es lo que habíamos visto antes. Puedo ver dónde hay un conector. Puedo ver dónde hay un empalme. ¿Sí? Y puedo ver el final de fibra, obviamente, lo que vimos recién. Entonces, ahí tenemos nivel de la señal de retorno y distancia. Al principio voy a ver un gran pico, ¿sí? Que se refiere a el inicio de fibra. ¿Por qué tengo un gran pico al inicio de la fibra?
por qué parte se refleja a la entrada, o sea, parte no tenía el ángulo correcto y se refleja. Claro, el conector que hay acá en la entrada no tiene un acople perfecto al 100%, súper excelente. En un conector, obviamente, tengo, no sé, entre el conector, por ejemplo, de la izquierda y de la derecha, tengo un hilito de aire. Siempre voy a tener un hilito de aire, que sea de nanómetros, pero bueno, está. Y bueno, eso provoca que ese hilito de aire provoca que haya un cambio de medio y me produce una reflexión, aunque sea mínima, pero la produce. Entonces, fíjense, ahí está el macro doblado. El micro doblado. Bueno, el micro doblado, recuerden que me producía un poco de atenuación, ¿sí? Por lo que ya explicamos. Entonces, hay atenuación. Y esto lo ve, el equipo lo ve. Me dice, mira, acá tenés un micro, o sea, el equipo está, digamos, tiene una inteligencia relativamente mínima, o sea, tiene un cierto software que me dice que esto corresponde a un micro doblado. Entonces me va a decir, corrija ese micro doblado porque ahí tiene un micro doblado, vaya y trate de solucionarlo para que no haya una atenuación que no queremos que haya, digamos, ¿no? ¿Sí? A esto se lo llama evento no reflexivo porque fíjense que no hay una reflexión como acá, no hay un pico que vuelve, ¿sí? Solamente disminuye el nivel de la señal. Acá tenemos un conector. ¿Qué pasa en un conector? A ver. Y lo mismo tiene una atenuación, como dijo antes, por el hilito de aire. Sí, una atenuación y qué más. ¿Impedancia serio? No, Y no una podría pasar atenuación. ese mismo pico que pasó en Claro, el una anterior. atenuación y un pico de retorno. Claro. ¿Sí? Va a regresar justamente por ese hilito de aire. El equipo va a ver que vuelve un pico, ¿sí? Debido al conector. También una atenuación, porque el conector mete atenuación, ¿sí? Entonces, fíjense que el nivel de acá a acá bajó más de lo que venía disminuyendo la curva. Esto que viene disminuyendo la curva así en recta es la atenuación propia de la fibra. El Catherine de Rayleigh y todas esas cosas. Entonces, a esto lo llamo evento reflexivo, justamente porque es una reflexión. ¿Qué pasa en un empalme? ¿No? Y atenuarse seguro. No sé si se va a provocar también un pico, no sé si también hay aire entre el empalme, no sé cómo se Y no, el podría empalme ser el daño. el empalme se hace justamente para no poner un conector, para que no haya aire en el medio. Si bien se deforma un poco la estructura, lo que yo les decía, el scattering de Rayleigh, ¿por qué se produce? Porque no hay uniformidad en el núcleo. Bueno, En cuando principio el uno... pico no debería ser tan grande, entonces, como el del conector. Claro, bueno, por eso, cuando uno hace un empalme se deforma esa uniformidad, ya no hay uniformidad en ese sector de la fibra del núcleo, pero es todo el mismo índice de reflexión, digamos, ¿no? Claro, entonces solamente hay atenuación. Solamente hay atenuación. Solamente hay atenuación. Y bueno, en el final de fibra ya vimos lo que pasa, ¿no? Este es evento no reflexivo también. Y al final de la fibra tengo la mayor pico de retorno, que es justamente cuando el haz se encuentra con el aire y rebota y vuelve, o sea, una reflexión en el aire, vuelve al inicio. Y después, bueno, acá tengo el final de fibra. Y después, obviamente, tengo ruido porque ya no se puede ver más nada. Así que todo esto, ustedes que ya saben, digamos, ahora que ya saben y ustedes en la pantalla del OTDR, por ejemplo, ven esto, dicen, esto es esto, esto es esto, esto es el otro. Pero bueno, por ahí el técnico que opera el equipo no tiene por qué saberlo. Y entonces el equipo automáticamente le dice, bueno, a ver, corrija el micro doblado a tantos metros de aquí, de donde está el OTDR. O
la fibra se cortó a tantos metros, tantos kilómetros, vaya y corríjala. El aparato es un pasa, no pasa, y le dice, o la fibra está, la atenuación de la fibra, porque el aparato también tiene una base de datos con todas las fibras comerciales, y sabe cuánto es la atenuación de la fibra, está cargado. Entonces dice, bueno, no, esta atenuación se deformó, se modificó, y la curva, en realidad la curva que debería ser como esta, es una curva que está muchísimo más inclinada hacia abajo. Entonces eso significa que la fibra se deterioró y la curva de atenuación es mucho mayor a la que debería ser, entonces hay que cambiar la fibra directamente. Todo eso lo hace automáticamente el aparato. Bien, ahí vimos el dBm, fíjense acá, dBm, esto no es dB. dB es atenuación, dBm, ¿qué es? Se lo hicieron en el trabajo. ¿En milivolt? Con respecto Ahora, sí, bueno, por eso ahora vamos a ver qué es el dB y qué es el dBm. Entonces el dB es un valor adimensional, ¿sí? Adimensional, utilizado para expresar una relación entre valores de entrada y salida. Por ejemplo, una ganancia de potencia o una ganancia de tensión, una atenuación en potencia o de tensión. Nosotros acá, en este capítulo, estamos utilizando potencias, ¿sí? Entonces, bueno, decimos ganancia de potencia. La ganancia de potencia. Perdón, Sí. cuando lo busqué, lo había encontrado en un video de que está en un test o algo así. Lo encontré como al miliwatt. No sé. No, pero este es dB, pará. Este es dB. Ahora vamos a ver el dB. Estamos viendo dB. Después te quería preguntar por tensión, porque lo estaba usando para tensión y ¿cómo sería el milivolt? No importa. Por eso, no. El dB puede ser para cualquier cosa. Tensión, corriente, potencia, lo que quieras. Hasta ganancia mecánica, si querés, o lo que sea. Rendimiento, cualquier cosa. ¿Sí? Porque es una relación entre un valor de entrada y un valor de salida. O un valor de salida y un valor de entrada, de cualquier cosa. Bueno, en este caso de potencia. Entonces, de potencia puede ser tensión, como les digo, pero el de potencia se calcula así, se calcula como 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Esto es una ganancia de potencia. ¿Sí? Como es una escala logarítmica, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una potencia, una ganancia en veces de 10, la ganancia en dB, ¿cuánto va a ser? O sea, la potencia de salida es 10 veces la potencia de entrada. 10. Y esto va a ser 10 dB, ¿sí? 10 veces es igual a 10 dB. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero el doble de ganancia en veces, ¿cuánto es? ¿20 dB? 3. Claro, es 13 dB, ¿sí? O sea, el doble en veces es 3 dB más, digamos, ¿no? Si yo tengo 20 dB, ¿cuánto es en veces? Sería 100. 100 veces, claro, ¿sí? Es como decir 10 a la 2. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tiene el dB, que puedo irme muy arriba en las ganancias, una ganancia de 100.000, y bueno, son 50 dB. En voltajes por 2, ¿no? O sea, 10 veces. En voltaje, claro, en voltaje hay que multiplicar por 2, sí. Bueno, entonces, como decía, pueden empezar ganancias altas con números pequeños. Y el dBm, ahí sí, esto es una unidad de potencia. El dBm es una unidad de potencia. No es ni de tensión ni de corriente. El dBm es una unidad de potencia. Entonces, la ventaja que tiene el dBm es que puedo utilizar esa unidad para hacer cálculos con dB sin pasarlo a veces, ¿sí? Entonces, y como obtengo una potencia en dBm, tengo que agarrar la potencia en watts, dividirla por 1 miliwatt, le saco el logaritmo decimal y lo multiplico por 10. Y ahí obtengo la potencia en dBm, que obviamente está referida a lo que sería 1 miliwatt.
Ahora vamos a ver un ejemplo. La pregunta mía es si existe DBM para tensión. Que yo sepa, no. El DBM es para potencia solamente. Gracias. No, no. Vamos a suponer que tenemos una fibra óptica en este caso, de una atenuación total de 3 dB y una potencia de entrada de 50 watts. Bueno, quiero saber cuánta potencia hay en la salida. Entonces, una forma de hacer esto es una forma es pasar dB a veces y hacer la cuenta multiplicando, y la otra forma es pasar la potencia a dBm, ¿sí? 50 watts dividido 1 miliwatt, logaritmo, lo multiplico por 10, 46,99 dBm. Le resto la atenuación, ¿sí? Porque acá se trabaja directamente, hago la resta. Recuerden que cuando lo hago con veces tengo que multiplicar. Bueno, acá hago la resta. En dB y en dBm tengo que restar. Entonces 46,99 menos 3 dB, 43,99. Y esto, como dijimos, que los 3 dB es multiplicar por 2 o dividir por 2, depende si es atenuación o ganancia, en este caso es atenuación. Entonces, si yo transformo esto, la PO, la potencia de salida en dBm, la transformo a watts, que lo hago con esta cuenta, fíjense que coincide, es 25,6, que es la mitad de la potencia de entrada. Ahora ustedes me dirán, ¿y para qué hago todo este cálculo acá si lo único que tenía que hacer era transformar dB a veces y listo? Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio en donde esto se facilita muchísimo el cálculo cuando tengo varias atenuaciones, ¿sí? Muchas atenuaciones que tengo que andar sumando, restando. Si yo tuviera esas varias atenuaciones que multiplicarlas, me volvería loco. En cambio, con sumas y restas es una pavada. Vamos a ver un ejercicio. Este no es el ejemplo que yo les digo, pero bueno, es un ejercicio que nos va a ayudar a empezar a entender todo. Tenemos, obviamente, una fibra óptica que se abre a una cierta distancia del generador. Y estos son los valores que obtengo cuando mido. Bueno, potencia del generador, 1 watt. Esto, vamos a suponer que no hay reflexión, no hay pico de reflexión en la entrada. 1 watt. O directamente la potencia que entró a la fibra, que ya entró. Listo. No me importa lo que pasó antes. Dentro de la fibra, 1 watt. Y acá, antes de que salga la fibra, justo antes de que salga, medí 100 miliwatts. Todo dentro de la fibra. Estos son los índices del núcleo y del cladding. Y tengo que calcular la apertura numérica y longitud de la fibra. Cuánto tarda un pulso desde que sale el generador y retorna al mismo. Y qué potencia retorna al generador, ¿sí? Teniendo en cuenta eso de que acá esto lo medí dentro de la fibra y este también lo medí dentro de la fibra. Apertura numérica y longitud de la fibra. Bueno, apertura numérica lo vieron la semana pasada, cómo se calcula con el índice de refracción del núcleo al cuadrado menos el índice de refracción del cladding al cuadrado, raíz cuadrada. 0,34 y la longitud de la fibra, eso apertura numérica, ya lo calculé. Listo. Después, entonces, esto recuerden que es igual al seno del ángulo el ángulo de apertura, ¿no? Después si quieren calcular el ángulo. Después entonces tenemos, ¿qué longitud tiene la fibra? Bueno, a ver, la atenuación vale menos 10 logaritmo de potencia de salida sobre potencia de entrada. Esas las tengo porque me las dieron como dato. ¿Sí? 0,1 y 1 watt. Entonces la atenuación total de la fibra son 10 dB. Y también me dan como dato la atenuación por kilómetro. O sea, 0,6 dB por kilómetro. Bueno, tengo la total y tengo la atenuación por kilómetro. Entonces, 6 dB atenúa en 1 kilómetro, 10 dB en cuanto atenúa. Bueno, regla 3 simple. 16,66 kilómetros. Y, punto B, ¿cuánto tarda un pulso desde que sale el generador y retorna al mismo? Recuerden que cuando la fibra está abierta hay una reflexión.
Entonces, vamos a suponer que es monomodo, la fibra es monomodo, y hay un único camino por el cual va la fibra, que es el camino del centro. Entonces, la velocidad es de distancia sobre tiempo. La distancia es 2L, porque el pulso va y vuelve. Entonces 2L. La velocidad es la velocidad de la luz sobre el índice de refracción del núcleo. Lo único que no conozco es delta T, que es justamente lo que me pide el ejercicio, el enunciado. Y entonces despejo delta T, me queda, bueno, con la cuenta. L lo tengo, lo calculé antes. Me da que el pulso tarda 164,3 microsegundos en volver al receptor. O sea, vuelve atenuado, obviamente, porque vuelve, va, sale del receptor, se atenúa, como vieron ahí, se atenúa 10 dB. Cuando vuelve, se vuelve a tener 10 dB, pero vuelve, algo bueno. Acá tenemos esto, justamente la potencia que retorna al generador, ¿sí? 1 watt entra a la fibra, 100 miliwatts a la salida de la fibra, entonces, y la potencia a la salida de la fibra que está retornando, no la conozco. La potencia que, digamos, vuelve al generador, tampoco la conozco, que es la que me están preguntando. PI' es la que me están preguntando. Entonces tengo la refractancia. La refractancia la calculaba como índice del núcleo menos índice del aire, en este caso, porque se abre en el aire. Sobre índice del núcleo más índice del aire, todo al cuadrado, me da 0,03746. Eso por la potencia de salida me da la potencia del pulso que está volviendo, ¿sí? O sea, del pulso que empieza a volver, a 3,74,3 watts. Puedo pasarlo a dBm o puedo hacerlo así como está. Lo paso a dBm, así hago el cálculo directamente con el dB. Entonces, P', digamos, la potencia de salida que está retornando, son 5,735 dBm. Entonces a eso le resto los 10 dB de la atenuación total de la fibra y me queda que es menos 4,264 dBm. Esa sería entonces la potencia que estaría retornando al generador. Como es negativo, ¿qué significa? Es más chica porque está atenuando, claramente. ¿Más chica que qué? Obviamente más chica que PO va a ser porque hay una atenuación en el medio, pero cuando es negativo es más chica que cuánto. Menor que 1 miliwatt. Claro, cuando es más chica es menor que 1 miliwatt. Ahí está. Entonces cuando lo paso a miliwatt, 374,6 microwatts. Perdón, igual, o sea, es claro que uno podría haber hecho la PO' dividido 10. Exacto. Ah, ¿no? Y era más fácil. Ok. Ahora, bueno, pero por eso ahora vamos a un ejercicio donde no es tan fácil, donde es más fácil trabajar con dBm. Ok. Bueno, un enlace de fibra óptica se abre a una distancia de 10 kilómetros del generador. El generador introduce... Este no es ese ejercicio. Ah, no, sí, creo que sí. Ahora vemos. El generador introduce en la fibra una potencia de 5 dBm. Bueno, acá ya directamente la potencia de entrada me la dan en dBm. El acoplamiento generador-fibra es perfecto, o sea que no hay pico de reflexión en la entrada. Acá, sí, este es el ejercicio. Entonces tenemos atenuación en la fibra, 0,3 dB por kilómetro. Ese es el de la fibra. Porque viene así. Entonces después tenemos, bueno, el índice del núcleo. Después agregamos un conector, con lo cual estamos insertando una atenuación adicional de 0,4 dB. ¿Sí? El conector me pone una atenuación de 0,4 dB. Además del pico de reflexión, que en este caso no lo vamos a tener en cuenta. 3 empalmes, esos 3 empalmes también me agrega atenuación, 0,2 cada empalme. Y entonces me pide calcular la potencia que retorna al generador, suponiendo que en los conectores no existe reflexión. Vamos a suponer que también hay un acople perfecto en los conectores.
Entonces, tenemos lo siguiente, el generador, un conector y, bueno, el final de la fibra que está abierta, decía, y 3 empalmes. Entonces, la atenuación total tenemos la de los 3 empalmes, 3 por 0,2 dB, más la del conector, 0,4 dB, más la atenuación propia de la fibra, que son 8 kilómetros por 0,3 dB por kilómetro. Entonces, esto total me da 3,4 dB. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos 5 dBm, que es lo que sería la potencia que inserta el generador en la fibra, y la potencia de salida que no la conozco. Podría hacer todo el cálculo, como hicimos recién, pero ahora van a ver, y la potencia que retorna el generador. Tengo la reflexión esta de Fresnel, que puedo calcular la reflexión, aunque no conozca cuánto vale potencia de salida y potencia de entrada, la puedo calcular igual porque depende de los índices. 0,0362. Entonces, miren este truco. Paso la reflexión esta, la reflectancia, la paso a dB. 10 logaritmo de la reflectancia, entonces me da menos 14,41 dB. Y directamente hago esto. Sin calcular las dos potencias estas, que esto lo había hecho en el ejercicio anterior, hago lo siguiente. Potencia que retorna al generador es la potencia de entrada, ¿sí? Potencia de entrada, menos la atenuación, y tengo esta potencia. Después tengo la reflexión, acá, la reflexión, la reflectancia. Entonces agrego la atenuación que me da la reflectancia, y tengo esta potencia. Y después otra vez atenuación, y llego a esta potencia. Entonces, directamente lo que hago es la potencia de entrada menos 2 veces la atenuación, más reflectancia, más porque la reflectancia me va a dar negativo, entonces le pongo más. Entonces directamente ya puedo calcular. Tenemos 5 dBm, que es además me la da en dBm esta, así que 5 dBm menos 2 por la atenuación menos reflectancia, y ahí ya directamente tengo la potencia entrada en dBm sin hacer toda la cuentita, porque si lo hubiera pasado a veces, ahí sí tengo que hacer, a ver cuánto vale esta potencia, hacerle la reflectancia, cuánto vale esta potencia, hacerle la atenuación, y ahí calcular esta potencia. Si hubiera tenido que hacer más cálculos. En cambio acá es solamente un cálculo y encima es sumas y restas. Así que acá sí se me simplificó. Y acá sí, bueno, si quiero conocer la potencia que retornó en watts, bueno, lo transformo a watts. Me da 23,93 microwatts. O sea, sumás todo en decibeles, porque tenías todo en decibeles excepto un dato, pasaste ese último dato a decibeles. Pasé la refractancia, la pasé a decibel. Y en caso de que sea que no esté en decibeles, es multiplicar, ¿no? O sea, es dividir por las atenuaciones y... Sí, acá podría haber hecho, lo que pasa que, sí. Claro, acá podría haber hecho, por ejemplo, la potencia en watt, digamos, dividido la atenuación, dividido la refractancia, bueno, multiplicado por la refractancia, dividido la atenuación de vuelta, y ahí me daba en watts. Pero bueno, tengo que hacer cuenta de multiplicación y división. Sí, teniendo en todo en decibeles, no pasás el dato que te falta de decibeles, no todo. Claro, exactamente. O sea, yo tendría que haber pasado esto a veces, la atenuación total a veces, y la potencia de entrada a veces, digamos. Y además que el cálculo con multiplicación y con división es más complicado. Bueno, está bien, la calculadora lo hace solo, pero tengo que hacer dos logaritmos acá, dos cálculos logarítmicos acá. Está bien, cada uno lo hace como mejor le conviene, pero son muchos menos pasos haciéndolo de esta forma. Además, hay altas chances de pifiarle haciéndolo como, sí, con multiplicación y con división. Cambio acá y no hay chance de pifiar. Bueno, este es el último ejercicio. Un 3 de pulsos de luz es transmitido a lo largo de 400 metros de una fibra óptica multimodo. Fíjense lo que va a pasar en la multimodo, ¿no?
de índice de reflexión abrupto escalón, sin atenuación. Vamos a suponer que no hay atenuación. Además, la fibra es tan corta que 400 metros, poca atenuación. Tenemos acá índice de reflexión del núcleo del cladding y, bueno, hay que calcular la dispersión modal total, justamente porque es multimodo. ¿Y qué pasa para cuando a la entrada de la fibra ingresa la siguiente frecuencia de pulsos? Por ejemplo, 10 megabits por segundo en primer caso y segundo caso 20 megabits por segundo. Y vamos a suponer que a la entrada los pulsos tienen ancho cero. Esto es lo que meto en la entrada. Si la fibra fuera monomodo, ¿qué pasaría acá? ¿Qué tendría la salida? Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sabes? Mismo tren de pulso. Exactamente lo mismo que la entrada. Bueno, si tuviera atenuación estarían Encima, atenuados, pero claro, y sin atenuación encima. Así que sin igual. atenuación. O sea que tengo lo mismo. Si es monomodo, tengo lo mismo. No hay ningún problema. Puedo mandar, como pusimos en las características, hasta 40 gigabits por segundo sin problemas. Y eso va a ir mejorando a medida que mejoren los procesos de fabricación. O sea que tengo para lo que quiera, digamos, ¿no? En cambio, en la multimodo, que ya no se utiliza, se utiliza para ciertas aplicaciones que no requieren tanta velocidad, digamos, ¿no? En cambio, para la multimodo, ahora vamos a ver qué problema tenemos. Perdón, Entonces, decía un número más chico para el cladding que para el núcleo. ¿No debería ser al revés? no, está bien así. Ah, pues es el índice, no es el... Ok, yo estaba pensando en la longitud. No, es el... Está bien. Ok, gracias. Entonces, la dispersión modal total. Bueno, entonces la dispersión modal por unidad de longitud, esto lo vieron la semana pasada, es delta T sobre L. Pueden calcularlo con los índices y con la velocidad de la luz, ¿sí? Pero como la longitud la tengo, quiero calcular la dispersión total. ¿Cuánto es el delta T que se me desvía entre el rayo más, digamos, el rayo que pasa derecho y el rayo que recorre más trayecto? Bueno, entonces multiplico por L, por los 400 metros, y hago toda la cuenta esta de los índices. Y me queda que 55 nanosegundos es la diferencia, fíjense, entre el rayo más rápido y el rayo más lento, 55 nanosegundos. Poco, ¿no? Poco porque sí. No es nada, ¿qué es? 55 nanosegundos no es nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los pulsos. Entonces, si yo tengo un pulso de 10 megabits por segundo, o sea, 10 a la 7 pulsos por segundo, vamos a suponer, a calcular cada cuánto tengo un pulso, o sea, cada 100 nanosegundos tengo un pulsito. Es el periodo. Entonces, ya antes decíamos, y es nada, no es nada. 55 nanosegundos, nada. Pero comparado con este, ya es un valor comparable. Entonces, si yo tengo un pulso cada 100 nanosegundos, en 10 megabits por segundo, yo voy a tener, ¿sí? En el primer pulsito va a hacer que la señal se extienda a 55 nanosegundos, ¿sí? Cada vez que hay un pulsito, tengo un rectángulo, ¿sí? Señal continua. No va a ser cuadrada perfecta, sino que va a estar deformada. ¿Por qué? Porque va a estar deformada y bueno, por lo que vimos al principio. Vamos a suponer que es cuadrada perfecta, ¿sí? Entonces, esta señal va a durar 55 nanosegundos. Después a los 100 voy a tener otra. Y a los 200 voy a tener otra. Y a los 300 y así. ¿Sí? Pero bueno, voy a distinguir un pico del otro. Y si lo que tengo son unos y ceros, y bueno, digo, bueno, acá tengo un 1 y acá tengo un 0. No me interesa. Bien, el problema va a venir justamente cuando tenga una señal de, por ejemplo, 20 megabits por segundo, que tiene un piquito cada 50 nanosegundos. Entonces, el primer pico también va a durar 55 nanosegundos, porque la dispersión es la misma. Pero antes de esos 55, a los 50, voy a tener otro. O sea, se me va a producir otro rectángulo. Y así, y a los 50, y así. O sea, se van a solapar los picos, que no voy a tener como una continua perfecta como está ahí, sino voy a tener como si fuera una continua con ripple. Pero bueno,
pierdo la información que yo tenía al principio, y esto justamente es el problema de las fibras multimodo. No puedo subir mucho la velocidad porque está la dispersión modal. Y si subo mucho la frecuencia, digamos, de lo que sería el ancho de banda, y bueno, se van a acumular, se me van a solapar todos los picos a la salida de la fibra, ¿no? Por eso se usa la monomodo, que en la monomodo, como dijimos al principio del ejercicio, tengo exactamente lo mismo, solo que con un poco de atenuación. Así que bueno. Creo que nada más, ¿no? No, por hoy nada más. La semana que viene ya tenemos el parcial, segundo parcial. No sé si vieron el trabajo práctico. ¿Vieron Sí, algo? sí, vi que yo la realidad que no lo leí, pero sí vi que lo subió. Bueno, traten de hacerlos. La fecha de entrega es posterior al examen. O sea que lo pueden hacer después del examen, pero no sirve de nada que lo hagan después del examen. La idea es justamente que practiquen, porque encima los ejercicios de guía de onda de la guía, digamos, de ejercicios son una porquería, digamos. Perdón, sí, no, de guía de onda más o menos. Los de guía de onda más o menos zafan. Pónganle. Pero los de fibras son estos tres ejercicios que les di hoy son mucho más complicados que lo que hay en la guía de ejercicio. Así que traten de practicar. Si quieren hacerlo, háganlo los de la guía de ejercicio, pero bueno, traten de hacer el del trabajo práctico. Sí. Y bueno, repasen también los que vimos hoy. De guía, los dos de guías que hay dos de guías en el trabajo práctico, dos ejercicios de guía de onda que también son bastante complicados, como para que se ejerciten bien, digamos, ¿no? Que puedan tener una cierta habilidad a la hora de resolver el parcial. Si puedo meter algún cuestionario así teórico en el campus virtual, lo pongo. No, ya les digo, esta semana no tuve tiempo porque tuve que preparar la clase. Pero la idea era justamente meter algún cuestionario, tanto de línea de transmisión como de guía de onda o de fibras ópticas. Así que si puedo y si tengo tiempo, lo hago. Si no, bueno. Una pregunta sobre eso. Yo entré un poco tarde, ¿el profesor no pudo por algún inconveniente? Sí, está con un problema de salud. Está con licencia, sí. Creo que hasta el 23 de diciembre le dieron Qué cagada. licencia, sí, lamentablemente. Bueno. Está bien, o sea, Bueno, menos mal. ahora está bien, ya está bien. casi recuperado, pero tiene que hacerse ver, tiene que Sí. hacerse estudios y qué sé yo, para confirmar de que está todo bien, digamos, ¿no? Bueno, menos mal. Sí. Así que bueno, los veo entonces la semana que viene en el Sí, a la examen. misma hora, a las 10. A las 10, sí. Ok. Cualquier consulta, ya saben, por mail o por aula virtual. Voy a tratar de subir la clase y los apuntes lo antes posible para que tengan tiempo de repasar. El parcial lo van a seguir haciendo ustedes, ¿no? No es que... Sí, ok. se los tomo yo, digamos, ¿no? Ok. Bien. Los tomo yo la semana que viene. Sí, ya a raíz de este problema, bueno, me dijeron de otros cursos si querían que tomen el parcial los otros profesores, pero bueno, les dije que lo tomaba yo, no había problema. Bueno, Así que... ok. Andrés, Sí. tengo una consulta. Si en el segundo parcial nos sacamos un 8 y tenemos un 7 en el primero, ¿hay que recuperar el primero en completo? Y sí. Ok. El tema de lo que sería esa chance de promocionar que podríamos llegar a dar, si ustedes no tienen, por ejemplo, tienen nota menor a 8 en uno de los dos parciales, pero el promedio les tiene que dar 8, digamos, ¿no? Tendría que ser 9 y 7, por ejemplo. Si tienen Ah, un ok, 9 y ok. un 7,
Si tienen un 9 en 7, entonces no deberían tener que recuperar el examen del 7, sino que nosotros le daríamos un tema y lo tendrían que desarrollar y darnos una clase, digamos, ¿no? Una clase para todos, para los docentes y para los alumnos que quieran estar presentes. Perfecto. Pero tiene que ser 9 y 7, por ejemplo, un 10 y un 7, un 10 y un 6, qué sé yo. Entonces el promedio les da 8, pero claro, tienen un examen con menos de 8, entonces haríamos eso. Ok, perfecto. Gracias. Ah, no, no. Andrés, una consulta. Es con respecto a, ¿cómo es? Hay uno de los TPs que yo en su momento no lo pude entregar a tiempo, que es el TP2. O sea, lo hice todo, pero justo cuando lo iba a entregar vi que habías puesto el resuelto, así que decidí no entregarlo porque es como que no tenía sentido. Así Sí. que no sé qué pasaría con ese TP, porque me No, quedaría bueno, como falta eso. sí, vamos a dar una chance, o sea, algo vamos a hacer, o les damos otro ejercicio para que resuelvan, o que resuelvan algo. Sí, o sea, va a haber una chance de recuperar esa entrega que no pudieron hacer, ¿no? Para los que no pudieron entregar. Ok, perfecto. Bueno, nada más. Vamos a detener la grabación.